Mari Chopuché, saludando a todas las personas que están aquí reunidas en esta línea de tiempo. Bienvenidos a Raíces, hermanos y hermanas, guerreros y guerreras de la luz, del camino, del amor, que vamos construyendo diariamente en una unión, que nos vamos fortaleciéndonos, haciéndonos uno. Ese Quiñeyún, nos vamos haciendo uno. Los saluda desde el corazón profundamente Fabio Vinalef, desde Argentina, desde el territorio mapuche, a todas las fuerzas vivas que están aquí. Feliz nuevamente porque la gran fuerza azul nos permite nuevamente continuar con el programa que semana tras semana vas saliendo con una nueva voz que se levanta aquí o allá, desde la Bayala, desde la América Profunda, desde cualquier parte del mundo nos vamos conectando en la raíz, la cultura, el arte, la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos indígenas, que es la raíz de todo. Y hermanos y hermanas que también van sumando a esa creación de unificar desde la pluralidad, desde la diversidad, y las fuerzas vamos uniéndonos. Así que Tani Ancotuyú los abraza mi corazón con toda la energía. Gracias, Kumeño fiel a las fuerzas ancestrales. En esta nueva emisión, en esta nueva semana, en este nuevo programa, tenemos a una querida amiga que viene a brindar su aporte, su tiempo, a este caminito de hormiga que es Raíces, y que vamos uniendo las voces. Feliz. Vamos a presentar a la querida Paola Bonavita. Ella es doctora en estudios sociales de América Latina, es comunicadora social, es investigadora, docente, trabaja en el área también de la astrología maya, para difundir toda esa cosmovisión, y guardiana del rito del útero, y muchas cosas más de su amplia trayectoria que nos va a estar contando, y nosotros vamos a estar a oídos abiertos, como siempre, para recibir a la invitada de hoy. Paola Bonavita. Vamos a ella. Mari Compuché, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Bonavita. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a mi maestro de cultura mapuche, a Fabio Inalef, a Ina. También quiero agradecer al programa Raíces por esta invitación de estar acá hoy con ustedes, compartiéndoles un poco de mí, de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Les cuento que nací un 11 de octubre de 1981, el último día de la América Libre, de nuestra América Libre. Y nací en la localidad de Pellegrini, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, una localidad que, si bien es el lugar del cual provenían todos mis ancestros y ancestras, es un lugar en el que viví solamente 6 meses, y de ahí me llevaron a Guaminí, Guapiminí, que significa Laguna Chica, y que fue un lugar que para mí no solamente es el lugar del cual provengo, sino que es un lugar que me ha marcado en todos los sentidos. Por un lado, me enseñó la fuerza y el poder que tiene la naturaleza, la importancia de cuidar nuestro territorio, de cuidar nuestro ambiente. En el año 1985, Guaminí se inundó, no fue la primera vez que se inundó, pero tuvo una inundación en la cual yo tenía 4 años, y tengo así como algunos recuerdos y algunas fotos y relatos también que me contaban mi mamá y mi papá de lo que fue esa vivencia. Y eso me marcó en principio de una manera muy fuerte, muy potente, porque entendí que no hay lucha
que pueda aislarse de las decisiones territoriales, que no hay política pública que no pueda mirar lo territorial, que no hay decisión humana que no afecte al territorio, que no afecte al ambiente, ¿no? Y entendí también lo que puede hacer la madre tierra cuando se enoja o cuando pasan estas cosas, que cuando se cansa de este maltrato permanente que hacemos sobre sí, ¿no? Entonces fui comprendiendo a lo largo de toda mi vida que cuando pienso en el cuerpo tengo que pensar en ese cuerpo anclado a un territorio. Después lo voy a comprender con el paso del tiempo desde los feminismos comunitarios sobre todo, pero en principio esa primera experiencia la tuve ahí cuando era chiquita en Guaminí. Por otro lado, Guaminí es un pueblo que tiene una laguna, esa laguna Tampa, parte de ese pueblo, pero a la vez hay, llegando a esa laguna, una zanja que es la zanja de Alsina, un recordatorio de esa zanja de Alsina, donde se puede ver el tamaño y la profundidad y la densidad, y se puede ver el resultado y las decisiones que tomó el Estado Nacional, ¿no? A partir de su desarrollo y su puesta en marcha de este plan, de este genocidio que llevó adelante de manera sistemática contra nuestros pueblos originarios. Y estaba ahí todo el tiempo, todos los días de mi vida podía ver esta zanja de Alsina, ¿no? Recordándome quiénes éramos, de dónde venimos y cómo el Estado que debía protegernos nos expulsó, nos exterminó, nos asesinó, ¿sí? Sin hacer de eso sin llevar adelante ningún proceso de justicia tampoco, ¿no? Porque hasta el día de hoy es un genocidio que no ha tenido justicia. Y por otro lado, también nací un año antes de la Guerra de Malvinas, en los últimos años de dictadura militar, por lo que eso también nací con ese inconsciente colectivo, latiendo, pensando, registrando las violaciones a los derechos humanos, las violaciones llevadas a cabo a través de un Estado que establecía políticas y planes sistemáticos de exterminio, ¿no? A ciertas poblaciones. Entonces todo eso fue marcando un poco mi vida, mis decisiones a posteriores, seguramente sin saberlo, sin tener ningún tipo de conciencia. Y por otro lado, en Guaminí aprendo a conectar con los diferentes lenguajes, ¿no? Con el lenguaje del arte por un lado, con el lenguaje de la música, pero también con el lenguaje esotérico, con las astrologías. En esos años, cuando tenía 9 o 10 años, yo le sacaba plata a mi mamá y a mi papá para ir a comprar revistas de astrología. Y en mi familia era algo que nadie hacía y que tampoco nadie consideraba como valioso. Era, ¿por qué gastas plata? ¿Por qué gastas dinero en una revista de astrología? Y me empiezo a interesar por la astrología occidental, por los signos, por las posiciones que los planetas van ocupando en el cielo y cómo esa foto de esos planetas en el cielo van determinando o van haciendo que las personas tengamos ciertas experiencias y que las abordemos de determinada manera según las energías que se iban manifestando. Y ahí tomo conciencia de esta pluralidad de los lenguajes, de los saberes, de las palabras, de la importancia de la palabra y de la importancia del decir. Al mismo tiempo, contarles que vengo de un clan de mujeres sanadoras, de mujeres curanderas. Tengo una madre que fue enfermera en el sistema de salud tradicional, pero que también cura el empacho, cura ojeadura, cura nervios, cura torceduras, ¿no? Una abuela que también pertenecía al servicio de salud oficial como enfermera, pero que atendía en un consultorio en un pueblito muy chiquitito en provincia de Buenos Aires, un consultorio al que iban algunas personas a pedirle que le sugiera alguna medicina occidental o alguna sanación de carácter occidental, pero también iban las otras personas que le iban a consultar acerca de alguna cura a través de la palabra, a través de yuyos, a través de sus manos, ¿no? Entonces, también mi bisabuela, pero hacia atrás eran mujeres
que sabían curar de formas no convencionales. Entonces yo crezco por un lado comprendiendo que había una manera de curar, que era la manera oficial, la manera en la que también me curaban a mí, ¿no? Cuando me sucedía algo, cuando tenía alguna dolencia física, me llevaban a un médico, pero en paralelo también me llevaban a una curandera. Y esa curandera podía ver la dolencia física, pero también empezaba a preguntar qué es lo que pasaba en mi alma, qué es lo que pasaba en mi interior, qué había sucedido en la casa para que a mí me dolieran las cosas que me dolían físicamente. Y empiezo a entender que hay muchas maneras de sanar, que hay muchas maneras de comprender el mundo y que ninguna está por encima de la otra, sino que son lenguajes que dialogan entre sí, que van ahí en conjunto. Y eso marca mi mirada del mundo, eso me hace entender el mundo probablemente muy distinto a muchas personas que me rodeaban, ¿no? Porque entendía que los lenguajes van intersectándose entre sí, van tejiendo esto que entendemos como es la vida, ¿no? Y que esas que eran mi clan, que eran mi familia, eran estas otras sanadoras que no estaban tan visibles, tan legítimas y que no se asumían como tales, pero que sin embargo la gente las buscaba para que les dieran algo, ¿no? Que les recetasen algo que el médico tradicional no podía recetar. Eso va a tener un montón de incidencia en mi parte más adulta sobre todo, pero de niña me enseñó a comprender que en el mundo hay muchas maneras de comunicarnos y muchas maneras de ver ese mundo y de comprenderlo. Eso fue fundamental en mi crecimiento. A los 11 años me voy a vivir a General Pico, La Pampa, con mi familia. Y en General Pico aparecen otras cuestiones también que me vuelven a involucrar con los pueblos originarios, ¿no? Me voy a una escuela primaria y luego a otra escuela secundaria, donde la lucha por la defensa de los derechos, ¿no?, de las personas más vulneradas se volvían como eje y como política educativa. Y aparece también esta intención o este interés o esta búsqueda por lo intercultural, por esas otras voces que aparecen, que están ahí, que no se ven, pero que están y que sabemos que están, pero no las podemos dejar de ver demasiado, pero estamos dialogando ahí de una forma o de otra. Quizás por mi edad, quizás por mi experiencia, no sabía muy bien cómo ponerle palabras o cómo encauzar esos intereses, pero sí sigue apareciendo y se sigue volviendo clave en mí la búsqueda por los lenguajes, la búsqueda por la palabra. Y aparecen dos situaciones que no me afectan directamente a mí, sino que son una problemática social, pero que me marcan en lo profundo y me determinan las decisiones que voy a tomar a futuro. Son tres hechos claves, ¿no? Hay dos que son más centrales, y hay uno que es secundario. Yo paso mi adolescencia en el menemismo, ¿no? Una época de mucha desigualdad, de mucha exclusión, en una familia que no estaba politizada partidariamente, pero con un papá que siempre estaba muy informado y con el que siempre teníamos discusiones y conversaciones de tinte político. Y pasan dos cosas que a mí me impactan en lo profundo, que me conectan con el dolor por la humanidad. Uno es el femicidio, hoy le podemos llamar femicidio, de María Soledad Morales, y el otro es el asesinato del soldado Carrasco. Ambos en la década del 90, ambas personas muy jóvenes, con unos pocos años más que yo en ese momento, lo cual también me genera como la preocupación del futuro al que iba o al que estaba yendo yo o mi hermano, ¿no?, con el servicio militar obligatorio hasta ese momento. Y empiezo a obsesionarme con esos dos hechos, empiezo a recortar diarios y noticias y a armar carpetas y a buscar información y me empiezo a dar cuenta de la importancia de la palabra como servicio. Y decido estudiar comunicación social. Tenía 13 años cuando tomé la decisión de que quería ser comunicadora, de que quería usar esa palabra
para que sea un servicio para los demás, para poder comunicar eso que algunos no podían decir, que no tenían la autoridad para decirlo o la posibilidad de que su palabra sea escuchada o que no sabían cómo decirlo, y empiezo a tomar esa conciencia de la fuerza de la palabra y cómo la palabra podía ser, por un lado, diálogo con una otra persona con la cual acordar, con la cual construir, ¿no? Sin palabra no hay, sin comunicación no hay comunión. Comunicación significa común, unión. Entonces, ¿cómo acuerdo con un otro si no me involucro desde la palabra? Pero también el diálogo con una misma, ese diálogo que me permitía reflexionar y entender esto, por qué lo hice de esta manera, esto, por qué lo pensaba, si yo hoy me doy cuenta de que quizás no era mi idea, era una idea impuesta. Y también implicaba la posibilidad de ser revolucionaria y de ser transformadora, la palabra como transformación y como revolución social. Entonces, refuerzo eso que ya venía comprendiendo de los diferentes lenguajes, del lenguaje de las plantas, del lenguaje del universo, del lenguaje que está en las estrellas y del lenguaje que sale a partir de las palabras, que nos ayuda a comprender el mundo, a manifestarlo, a crearlo, a mejorarlo o a destruirlo y a ponerlo en común. Y entiendo y deseo que quiero usar la palabra como un servicio, ¿no? Siempre tuve muy en claro el impulso o el deseo de generar o de trabajar con alguna forma de servicio, ¿no? Cuando era muy chica en Guaminí le leía a ancianos y ancianas, o sea, pero usaba esta palabra como un lugar desde donde ponerme al servicio de otras personas. Y un poco la astrología también significado esto en mi vida, ¿no? Otro lenguaje, otra manera de comprender el mundo, que para algunos es metafísica, que tiene mucho que ver con lo esotérico, que por supuesto no está comprobado científicamente 100%, pero que sin embargo nos ayuda a expresar y a comprender ese mundo y a comprender a las personas que habitamos ese mundo también. Cuando terminó el secundario, decidimos con mi familia que voy a ir a estudiar a Córdoba y por supuesto me anoto en comunicación social. Y ahí un poco desaparece como por un tiempo, no definitivamente, esta intención o este interés en los otros lenguajes, en los lenguajes ancestrales y en los lenguajes populares y comunitarios, porque me empiezo a impregnar del lenguaje academicista y cientificista y me fascino con todo lo que aparece frente a mí en la universidad. Además, una época muy revolucionada. Yo empiezo la facultad en el año 2000, donde prácticamente no tuvimos clases presenciales, hubo muchas clases en la calle, hubo paros de manera recurrente, teníamos clases públicas de forma casi permanente. Entonces empiezo también a politizarme cada vez más, a sentir que tengo que hacer algo de alguna forma, tengo que poder manifestarme. 2001 y viene todo lo que ya sabemos, ¿no? La crisis 2001, el 19 y 20 de diciembre. Y empiezan estos otros circuitos de economía no capitalistas que hacían frente al sistema económico dominante y me empiezo a fascinar por estas formas de intercambio que no tenían que ver con el capital como lógica. Y me fascino también por el movimiento piquetero, por las organizaciones de base, por los trabajadores agrupados y por todas las formas de organización que estaban surgiendo como una novedad. Cuando termino la licenciatura, elijo como tema de tesis a las cooperativas de vivienda y empiezo a observar que hay una característica en común entre esas cooperativas de vivienda, los movimientos piqueteros, las organizaciones barriales, los comedores populares. Empiezo a observar que todas
todas ellas estaban sostenidas en lo cotidiano, en lo diario, por el trabajo de las mujeres, mujeres que iban casa por casa a convocar a las vecinas, las mujeres que preparaban la copa de leche o que preparaban la comida en el comedor o sostenían el ropero comunitario, pero que sin embargo los puestos de poder, los puestos de mando los ocupaban los varones. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las organizaciones se sostienen por el trabajo de las mujeres, pero no ocupan los puestos de poder, ¿no?, en esas organizaciones? Cuando me recibo, cuando termino de estudiar en la facultad en el año 2006, empiezo automáticamente una maestría en sociología, que venía ahí como muy fascinada en la línea académica, con mucho deseo además de aprender cómo funcionaba la sociedad. Empiezo esa maestría en sociología y en el año 2008 en paralelo me anoto al doctorado de estudios sociales en América Latina y sigo profundizando en el rol de las mujeres en las organizaciones que luchaban por la tierra y la vivienda. Y empiezo a hacer parte de mi investigación en Córdoba y la otra parte la realizo en México. Trabajo e investigo en 2 cooperativas de vivienda de enorme magnitud, muy gigantes. Una de ellas tiene 25.000 familias, por lo cual estamos hablando de por lo menos 100.000 personas, un tamaño impresionante. Y veo que allá pasaba lo mismo que pasaba acá. Las mujeres sostenían el trabajo cotidiano, pero los varones ocupaban los cargos de poder y de jerarquía. Entonces eso me lleva a volver a mirar con otros ojos la historia de las mujeres en mi familia. Porque durante todos esos años yo hice así con el lenguaje académico y cientificista y me olvidé de dónde venía. Y me olvidé mis raíces y me olvidé los otros lenguajes. Y ahí de nuevo recordé quién era, recordé quiénes eran las mujeres de mi clan y cómo ellas sanaban y cómo ellas sostenían la vida, la salud, el bienestar no solamente del clan familiar, sino también del entorno en el que ellas estaban y que iban a solicitar su ayuda. Y recordé lo poderosa de las manos de mi mamá cuando me curaban de algo, y de las manos de mi abuela, y de las cosas que me decía mi abuela, y pude ver en esas mujeres a esas que eran también mis mujeres de mi clan, y volví a recuperar la intención y el interés en esos saberes populares, porque lo que yo escuchaba de las mujeres cooperativistas, después lo leía en un libro que decía exactamente lo mismo. Entonces entendí que eso es una ficción, que esa separación entre ese lenguaje académico, cientificista, y este otro lenguaje que tiene que ver con lo ancestral, con lo sanador, con el lenguaje de la experiencia, pueden dialogar perfectamente. Y empecé a unir y apareció de nuevo esa Paola que se había interesado a los 8 o 9 años por la astrología, por el lenguaje de la música, por la poesía y por los lenguajes ancestrales. Ese último año de doctorado fue cuando comencé a decidirme, dije, este es el año en el que tengo que decidirme para estudiar seriamente astrología, porque no sé qué va a pasar el año que viene, no sé si voy a tener el tiempo y la disponibilidad. Entonces empiezo a buscar cursos de astrología, y cuando empiezo a buscar me encuentro con un curso de astrología maya. Y no me pregunten por qué, pero fui derecho a ese curso con mi maestra, con quien fue mi maestra, con Adriana Leones, y me enamoré de ese lenguaje, porque venía yo en una búsqueda entre la astrología occidental, entre el Reiki, entre los registros akáshicos, entre el tarot, consumiendo todo, aprendiendo de todo, siendo muy curiosa como he sido siempre. Pero cuando llegué a la astrología maya, después de haber estado un tiempo largo en México, después de haber aprendido con una sanadora que para los mayas el corazón está en la panza, porque es en la panza donde nos enojamos, donde pasan nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros enojos, el amor.
Y ahí me pasó por la panza también esa decisión y ese deseo de aprender más sobre astrología maya. Ahí entendí que yo no era Paola, sino que era un dragón magnético rojo que traía esta sabiduría ancestral femenina en mí, que traía esta conexión con el clan de mujeres y con la tierra misma, y ahí empezó todo a cerrarse y a unirse y a tener como mucho sentido, y empecé a respetar mucho más quién yo era, lo que yo traía y lo que a mí me latía, ¿no? Por un lado, este interés por lo académico sí, pero por otro lado, todos estos saberes que me eran tan fáciles de aprender, que me eran tan fáciles de entender y de compartirlos a través de la palabra, porque los había aprendido también desde las mías, lo traía ya incorporado, ¿no? Cabe aclarar igualmente que así, con esa abuela bruja, como digo yo, y una madre bruja también, rápidamente me enseñaron a mí el arte de curar. Siendo muy chiquitita me enseñaron algunas formas de curar para que pueda acompañarlas, para que pueda transmitirlo. Y, y eso es algo que nos unifica, ¿no? entre generaciones, y que hoy hago ritos del útero con mujeres y con personas que tienen vulva. En realidad están todas las personas invitadas, pero terminan asistiendo mujeres y personas con vulva a sanar el útero, a sanar el centro de poder y a sanar ese registro y esa memoria de las mujeres del clan. Y nada es casual y nada es porque sí, sino que todo tiene una historia y una forma de comprenderse que tiene que ver con todo esto que les he contado. Y con respecto a la astrología, empecé a aprenderla, a estudiarla, a vivirla. Para mí la astrología tiene mucho que ver con el aprendizaje, con el estudio, pero también tiene que ver con el paso por el cuerpo. Para entender el calendario maya tengo que dejar de pensar de modo occidental, tengo que dejar de guiarme por el tiempo gregoriano, por el tiempo del reloj, y empezar a sentir las energías de cada día que pueden no coincidir con los días de la semana. El calendario maya consta de un ciclo lunar de 260 días y de un ciclo solar de 364 días más un día fuera del tiempo. Entonces eso nos lleva a tener otra concepción del tiempo, del mundo, de mi misión, de mi manera de estar en el mundo. Entonces empecé casi obsesivamente a aprender, a sentir y a aplicar el calendario en mí, en la gente que conocía, en las situaciones en las que vivía, y recordé desde lo esencial, desde lo profundo, que hay otras maneras de conocer el mundo que no tienen que ver quizás con lo científico, pero que no tienen por qué no dialogar con ese otro lenguaje también. Y entonces, como siempre en mi vida, sentí la necesidad de poder comunicarlo, de poder transmitirlo, de poder enseñarlo, para que otras personas como yo empiecen a tomar esa conciencia, para que otras personas también encuentren respuestas, para que también encuentren cierto bienestar, y lo separo a propósito, un bienestar en el mundo a partir de comprendernos desde otro lugar posible. Y a su vez, mi intención siempre fue enseñar para que otros transmitan, ¿no? Para no mezquinar los conocimientos, los saberes, los aprendizajes, sino que lo podamos difundir y que eso llegue cada vez a más personas, para que cada vez más personas vuelvan a conectarse con eso que probablemente ya sentimos y sabemos que está ahí, pero que no lo podemos decir o no lo podemos transmitir, y entonces aparece la palabra como puente para volver a traer a la conciencia, ¿sí? A la conciencia en términos, sí, esta vez más occidentales. Y empecé a enseñar en el año 2013, junto con el nacimiento de mi hijo León, un caminante del cielo, cósmico, rojo, que él me dio como ese coraje y esa conexión con esa otra parte mía, ¿no? Yo estaba acostumbrada a enseñar en aula, yo estaba acostumbrada a usar la palabra de modo científico, y esta vez me tenía que comunicar de otras maneras, de otras formas, a otras personas, y empecé a armar talleres chiquititos en mi casa, de encuentros
cortitos, introductorios, y a medida que fui tomando confianza en mí misma, en todo lo que tenía para ofrecer, empecé a dar formaciones más largas, empecé a convidar todo lo que sabía para que otras personas también lo supieran e investigaran. Y es hermoso porque cuando vos empezás a enseñar todo esto, después tus estudiantes van aprendiendo más y te van compartiendo, y entonces vamos tejiendo múltiples saberes y múltiples conocimientos y cosas que nos van apareciendo en ese compartir y en ese transitar de manera colectiva y comunitaria. Y en paralelo también me fui adentrando en las prácticas chamánicas, aprendiendo mis animales de poder, conociendo un poco de Munaiki también. En paralelo hago Reiki, ¿no? Que fue una de las técnicas que sí me cerraron, que sí iban conmigo, que sí tenían que ver con lo que yo podía ofrecer. Y comencé a formarme en mujer medicina, en las medicinas de los elementos, aire, fuego, tierra y agua, y me convertí en guardiana del útero. Y ahí nuevamente aparece mi misión de dragón magnético y me conecto con mi capacidad de crear, de generar, de dar vida, mi conexión total con el útero y con mis ancestras y con mi clan, y empiezo a gestar ritos del útero al que asisten muchas mujeres y muchas personas con vulva, y aparecen ahí muchas cosas a trabajar, a sanar, a compartir, y aparecen lenguajes que muchas veces no tengo ni planificados, ni sé qué es, ni sé de dónde salen ni de dónde provienen, pero vienen y aparecen ellas, mis ancestras sanadoras, en esos rituales y en esos encuentros, y los disfruto un montón, y cada vez somos más las que nos vamos compartiendo desde los ritos del útero, y está siendo de nuevo otra vez la palabra un servicio para mí. Y también en paralelo encontré un grupo de gente que, como yo, transitaba estos espacios anfibios entre lo académico y lo espiritual, o los lenguajes simbólicos, y empezamos a hacer, o empecé yo en realidad a sumarme a las formaciones que ellos venían dando en psicología junguiana, y nos empezamos a juntar para hablar de los lenguajes simbólicos, del tarot, de las runas, de la astrología occidental, de la astrología maya, y se fue haciendo un tejido precioso de esto, que lo que tiene en común es la posibilidad de leer el mundo en diferentes lenguajes. No importa, no hay una jerarquía, sino que es, bueno, con cuál resonás vos, cuál te hace bien, cuál te hace sentir bien, que muchas veces tiene que ver con tus ancestras, tiene que ver con tus vidas anteriores, tiene que ver con tus experiencias, con tus sentires, pero hay un lenguaje con el que resonamos un poquito más. Pero a pesar de eso, hay múltiples lenguajes que nos ayudan a entender el mundo. Y a mí, ante todo, me gusta bucear y buscar en los lenguajes y ver qué tienen para ofrecernos, para decirnos, dialogar entre múltiples lenguas, no estudiar las lenguas en sí, y estudiar los lenguajes que nos traen desde los simbolismos, desde la imagen, desde la palabra, un montón de información para estar en el mundo de mejores formas posibles, ¿no? Esta idea o esta búsqueda del buen vivir de la cual también hablan los feminismos comunitarios y los feminismos indígenas y los movimientos indígenas, ¿no? Del Sumac Causay, de este buen vivir en el que todas las personas tenemos derechos, y tenemos sobre todo el derecho a una vida digna y a un bienestar en comunidad con otras personas y en comunidad con la naturaleza. Un poco los lenguajes nos ayudan a eso, ¿no? A buscar nuestra mejor manera de bienestar en el mundo. Y hoy, en la actualidad, sigo realizando estos cursos, estos talleres de astrología que fueron mutando, que fueron cambiando, que se fueron adaptando a la virtualidad, que se fueron... que en realidad empecé a hacerlos en formato virtual antes de la pandemia, porque recibía muchas consultas a través de mi Instagram y de mi Facebook de personas que no estaban en Córdoba. Entonces empecé a generar formas de acercar esto que sabía
de otras maneras posibles. Así que la virtualidad me llegó antes y la pandemia me llegó después y ya no tuve que adaptarme, sino que ya venía realizando ese trabajo. Hay cosas que sigo realizando exclusivamente presencial, como el rito del útero, no porque no se pueda hacer, sino porque a mí me gusta que eso siga siendo en forma presencial. Y en paralelo tengo la otra cara, la cara científica, la investigadora formal, la docente universitaria, que trabaja investigando mujeres en territorio, mujeres y trabajos de cuidado sobre todo. Ahora empecé a estudiar con varones que cuidan, con varones cuidadores, haciendo foco en la experiencia, en los sentires, en las subjetividades de esos varones y de esas mujeres que cuidamos. Pero sí hay algo o hay un punto en común a lo largo de toda mi vida que tiene que ver con esto, con la idea de que no hay saberes por arriba de otros, sino que todos los saberes tienen igual importancia. Necesitamos a todos esos saberes para poder dialogar y para poder ser más completos y completas y más complejos y complejas como efectivamente somos. Y por otro lado, también hay otro punto que tiene que ver con una idea muy firme que he tenido siempre, sobre la cual pienso que la investigación nunca puede ser exclusivamente teórica, sino que siempre tiene un componente territorial. Entonces hago investigación-acción participativa desde un lugar en el que no me pongo como yo, investigadora, desde afuera, desde arriba, desde acá te miro con mis ojos de experta, sino en los que también participo, en los que también trabajo, en los que también propongo, escucho, dialogo, me pongo en el lugar de sujeta que es investigada. Entonces, bueno, eso para mí es como una clave, ¿no? Pensar que hay que entender el mundo, pero también hay que vivirlo, hay que estarlo y que los componentes emocionales, afectivos, identitarios, experienciales hablan mucho sobre la realidad y que necesitamos ponerlos en juego y que necesitamos además una ciencia y una educación comprometida con la praxis política, comprometida con el hacer, comprometida con la construcción de un mundo mejor. Yo me sentiría muy triste conmigo misma si solamente me dedicase a leer el mundo, a interpretar teóricamente el mundo. Yo necesito estar en ese mundo, necesito vivir en ese mundo, necesito generar acciones que me permitan modificarlo para construir un mundo mejor en el cual poder estar y en el cual poder vivir. Y acá aparece nuevamente la idea de la palabra y de la comunicación en nuestros trabajos territoriales, con mis compañeras de El Telar, que es una comunidad feminista de investigación en territorios latinoamericanos. Trabajamos mucho desde esta idea del cuerpo territorio, del cuerpo anclado a un territorio y de un territorio sostenido por cuerpos. Entonces no podemos pensar en las dos cosas o en los dos conceptos por separado. Y con mis compañeras sostenemos que la investigación es acción política y vamos construyendo y vamos creando nuevas maneras y nuevas formas y usamos la palabra como vehículo, realizando podcasts, realizando videos, realizando talleres de cine comunitario en los que no somos nosotras las guionistas de una realidad, sino que las mismas mujeres con las que trabajamos en territorio van creando qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, qué es lo que quieren mostrar, qué imágenes quieren que aparezcan de ellas, de su mundo, de nuestro mundo, del mundo que vamos creando, de lo que vamos aprendiendo. Y realizamos círculos donde ponemos en común la palabra, donde pensamos de manera colectiva, donde pensamos conjuntamente, donde empezamos a desarmar bien ideas que teníamos fijas, rígidas, que nos fueron trayendo o que nos fueron imponiendo y que en realidad tenemos que ir desarmando e ir deconstruyendo, pensando en otros posibles mundos. Y creo que un poco el rol de la universidad y de la educación tiene que ser ese, construir un mundo mejor, construir una mirada crítica sobre esas verdades que tenemos tan instaladas y que pensamos que son las únicas que existen, sobre esos modos de ver y de estar en el mundo y de esos modos de ver y de estar en la academia específicamente, que tenemos que desarmar y que tenemos que desandar y pensar que hay
otros lenguajes posibles, otras maneras de conocer el mundo, otras formas de aprendizaje y de conocimiento que tenemos que aprender a incorporar, aprender a mirar con buenos ojos. Entonces, nada, estamos ahí apostando a una academia no solamente crítica, sino que se enfoque en la praxis política, en la acción transformadora, en la comunicación como una herramienta de educación popular y feminista, pero también en la comunicación como una herramienta de transformación revolucionaria. Así que bueno, la apuesta es grande, sí, es ambicioso, sí, pero no creo que sea posible otra manera de estar y de conocer el mundo que no sea esa, que no sea actuando, que no sea transformando, que no sea teniendo respeto no solamente por el territorio, sino por los diferentes saberes de las distintas personas que ocupamos todos los territorios, así como sabemos que tenemos que respetar o que es un saber ya legítimo, el saber del territorio universidad, también respetar los otros saberes que aparecen en los territorios que vamos transitando y que vamos viviendo y sintiendo. También recuperar este sentir como forma de conocer el mundo, no solamente el pensar, ¿no? La ciencia occidental nos habló del pensar y del pensamiento, de la mente como la capacidad suprema que tenemos los seres humanos, pero el sentir también nos brinda recursos para conocer el mundo de una manera mucho más rica. Entonces, eso no significa abandonar el pensar, pero sí significa combinar el sentir y pensar, en el que yo pueda conocer el mundo desde un sentimiento, desde un sentir, desde las emociones que se ponen en juego, pero también desde lo que pienso y lo que construyo a partir de los diferentes aprendizajes y a partir de mis reflexiones mentales o más mentales, si queremos llamarlo de alguna manera. Bueno, eso es un poco quién soy, lo que estoy haciendo ahora, lo que traigo. Tengo un gran compromiso conmigo en principio, pero con mi comunidad, con los lugares en los que estoy, en los que transito. Me gusta mucho trabajar con mujeres y acompañarles a construir otras formas posibles de estar en el mundo y crear nuevas miradas y crear miradas más respetuosas también. Y lo hago desde los lugares que transito, que hoy son el aula. Y desde el aula creo que vamos generando acciones micropolíticas de cambio y de transformación. Para despedirme quiero agradecer a Fabio Inalef, a Ina, mi querido maestro de cultura mapuche, al programa Raíces y a todos y a todas las seguidoras y seguidores de este programa tan hermoso, tan maravilloso, que deseo que siga ayudando, acompañando y promoviendo una interculturalidad real en nuestros territorios nuestroamericanos. Muchas gracias. Qué interesante haber escuchado a la querida amiga, la doctora Paola Bonavita, que nos trajo tanta energía, tanto camino, tanta huella desde su lugar, con todo lo que va trascendiendo. Muy interesante escucharla. Por alguna razón está aquí en Raíces, porque es necesario que esté para que transmita y nos haga a mucha gente conocer todo su trabajo y su accionar también diario en esa cuestión de activar la lucha, el corazón, porque es todos los días un trabajo importante, ¿no? Así que, Cumeño Fiel, muchas gracias, querida Paola Bonavita, por tu aporte, por tu tiempo, por brindarnos y por compartir y compartirnos todo tu trabajo diario que realizas desde allá, desde la tierra en la que estás, Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Cumeño Fiel, como decimos en nuestra lengua y en nuestra mapuche. A ustedes, queridas oyentes que siguen semanalmente todas las entrevistas que van surgiendo, nuevas voces que se van levantando, notas nuevas por gente que viene con mucho camino, mucha trayectoria en sus sectores, en sus territorios, y todo es tan diverso, y eso es lo que hace lindo y grande este programa, la diversidad que existe
porque en realidad estamos en el punto de partida, todos salimos de ahí, que son las raíces, ¿sí? Así que, como siempre, queridos amigos, nos estamos encontrando ahí. ¿A dónde? Donde se crucen los vientos. Y como en la lengua mapuche, el pensamiento mapuche, nunca existe el adiós, decimos hasta siempre, hasta encontrarnos. Cayal.